por Dios, ¿qué acaba de pasar? Ok. A continuación les diremos nuestro análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del mega episodio Reunited de Steven Universe. Disfrútenlo, ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Pero antes de empezar, les queremos contar que estamos haciendo una rifa para ganar un Funko de Diamante Rosa y uno de Garnet para festejar la boda de Ruby y Zafiro. Para saber cómo ganarte uno, los invitamos a que chequen nuestro último blog en la comunidad de Amino de Steven Universe. Para aquellos que aún no son miembros de la comunidad, les contamos que ahí pueden hacer muchas cosas, como conocer y chatear con otros fans de la serie, leer y publicar teorías, responder quizzes o encuestas. En la descripción les dejamos los links para que se descarguen la aplicación, lean nuestro blog y puedan participar. Este es el tercer capítulo de doble duración de la serie. El primero fue Bismuth y el segundo Gem Harvest. Esta es la primera vez que vemos la carta de título completamente negra. Al inicio de la canción, Steven dice que Pink Diamond vio la belleza y el valor de la tierra, en inglés diciendo Beauty and its worth, haciendo referencia al intro extendido de la serie donde Perla dice la misma línea. Una vez más vemos el pelito de la barba que le salió a Steven en Steven's Birthday y usa el rastrillo que Garnet le regaló cuando era bebé en Three Gems and a Baby. El pastel de bodas es el desayuno juntos, solo que en lugar de tener una fresa, tiene las figuritas de Ruby y Zafiro. La pose que realiza Steven en una parte de la canción es la misma pose que solía realizar en el primer intro de la serie. Vemos que Ruby le pide a Zafiro que no use su visión futura para que no la vea con su vestido antes de la boda. Tal vez por eso Zafiro ni Garnet pudieron ver que las diamantes venían en camino a Ciudad Playa, o simplemente no lo pudieron predecir porque en ese momento era muy improbable que ellas llegaran. Vemos que la armadura de Bismuto es capaz de sacar picos de sus sombreras. No sabemos exactamente cómo funciona, pero nosotros creemos que es una especie de mecanismo que tiene la armadura que solamente se activa con presionar el puño o flexionar el brazo, ya que hasta ahora no se ha mostrado que Bismuto tenga algún poder para controlar el metal o algo por el estilo. Ya que Bismuto dice que es lo más bonito que ella tiene, es probable que esta armadura la haya usado durante la guerra contra Homeworld, pues incluso vemos la insignia de las Crystal Gems. Vemos que a pesar de que Lapis, al parecer, se había ido de la luna en el episodio Can't Go Back, en realidad se quedó en aquel lugar. Seguramente se quedó en la luna porque aunque tenía miedo, su preocupación por sus amigos era más grande y por eso siguió vigilándolos en la base de las diamantes. Let's Only Think About Love es la canción más larga hasta el momento en toda la serie, teniendo una duración de 3 minutos con 49 segundos. Entre los invitados de la boda podemos ver a Andy. Cuando Steven le pregunta a Zafiro si está nerviosa, ella dice que no, pero vemos que su pie está cubierto de hielo. Esto es una referencia a la expresión en inglés cold feet, traducido literalmente como pies fríos, y se usa cuando una persona tiene duda o miedo en un compromiso a largo plazo, normalmente usado en el contexto de una boda. Y después vemos que rompe el hielo con su pie, que tal vez hace referencia a la tradición judía de romper una copa de cristal durante la boda, aunque no estamos seguros de esto, porque esto se suele hacer después de que se entreguen los anillos y se hace con el pie derecho, mientras que en la serie sucedió lo contrario, se hizo antes de los anillos y con el pie izquierdo. Cuando Ruby camina hacia el altar, Greg está tocando una versión instrumental de Stronger Than You. Además, vemos que Ruby avanza rápidamente al formar una bola de fuego. No sabemos si es un poder de todas las gemas, pero seguramente es un poder exclusivo de las rubíes, por su temática de fuego. Es posible que Garnet pueda hacerlo también, o tal vez no con fuego, sino con electricidad. Se confirma que han pasado 5750 años y 8 meses desde que Garnet se fusiona por primera vez. Steven dice que va a casar a Ruby y Zafiro por el poder otorgado por el estado de Delmarva, pero técnicamente no tiene ninguna autoridad para andar cazando piedras. El único poder que tiene es el de la amistad. Esta es la primera vez que Ruby y Zafiro se dan un beso en los labios en pantalla. El piso donde están haciendo la fiesta parece ser el mismo piso que Greg usó con Rose en el episodio We Need to Talk. Podemos ver al pillín de Dewey hablando con Perla. Recordemos que a él le gusta Perla, así que probablemente estaba intentando algo con ella, pero por la cara de Perla claramente no está funcionando. También parece que Amatista está haciendo que Peridot y Vidalia se conozcan, lo cual es bastante lindo porque ambas son amigas cercanas de Amatista, aunque se nota que Peridot no confía en Cebolla. Ok, todos bailan bastante bien, pero definitivamente quien se llevó la noche fue el guardia de seguridad número 2. ¡Pero qué movimientos! El ramo de la boda lo atrapó Bismuto, lo cual, según esa tradición, ella será la siguiente en casarse. ¿Pero con quién podría casarse Bismuto? ¿Con Ronaldo? Y por fin, desde hace tiempo que se estaba esperando, las diamantes han llegado a la Tierra. Steven le dice a Nanefua que tienen un código azul y amarillo,
por lo que parece que también se habían preparado ante la posibilidad de la llegada de Diamante Azul y Amarillo por separadas. Se revela que Bismuto tampoco tenía idea sobre el clúster. Pobre Bismuto, imagínense la cantidad de noticias horribles que ha estado recibiendo en los últimos días. Se revela que Blue y Yellow fueron a la Tierra para conseguir el clúster. Al parecer fueron a liberarlo a algún lugar cercano de la casa de Steven, lo cual es bastante extraño, pues sabemos que el clúster fue incubado en el Kindergarten Beta, como reveló Peridot en Pudo Haber Sido Genial, por lo tanto sería lógico pensar que las diamantes irían por el clúster en aquel lugar. Sin embargo, vemos que están golpeando al piso, por lo que inexplicablemente parece que sabían que el clúster estaba encerrado en una burbuja e intentaron romperla. O si no sabían sobre la burbuja, entonces planeaban alterarlo con golpes para que por fin emergiera. Vemos que Steven parece tener más control de sus poderes telepáticos, pues fue capaz de comunicarse efectivamente con el clúster por voluntad propia. El clúster se forma cerca de Ciudad Playa rompiendo la tierra. Esto es interesante, pues en primer lugar, el clúster no salió del agujero hecho por el taladro en Gem Drill, lo que nos indica que no salió en donde se encontraba el granero. Sin embargo, por la ubicación de donde salió, relativa con el templo, parece que sí emergió en un lugar cerca del granero, pues a juzgar por la dirección donde ellos están viendo, el clúster salió por la derecha del templo, y desde el granero se puede ver la parte derecha del templo. Por lo tanto, el clúster no emergió donde está el granero, pero sí cerca de este lugar. Al parecer, el clúster ahora está en control de sí mismo, actuando como una sola entidad, a diferencia de la última vez que vimos que le costaba trabajo mantener la armonía. Además, el clúster es el único que ha sido capaz de formar parcialmente su cuerpo, pues ninguna gema ha demostrado tener esta habilidad. No sabemos si las demás gemas pueden hacer esto, pero personalmente no lo creemos. Más bien, especulamos que esto se debe a que es un experimento de fusión forzada, y por lo tanto, el clúster puede decidir manifestar la forma física de algunos de sus fragmentos y retener la forma de los demás. Esta probablemente debe ser la lucha de fuercitas más épicas de la historia. Estamos seguros de que si hubieran dejado a Greg ir con Blue, todo se hubiera resuelto sin ninguna pelea. E incluso hasta Steven tendría una mamá nueva. No queda claro si las diamantes ya sabían que Rose se encontraba en la Tierra, pues la forma en que Diamante Azul le habla a Rose se puede interpretar tanto como que sabía como que no sabía. Sin embargo, nosotros nos inclinamos más a pensar que ellas ya sabían que Steven se encontraba en la Tierra, porque en primer lugar, las diamantes llegaron solas sin ningún ejército ni séquito. Probablemente, como se trataba de Rose, ellas querían encargarse personalmente del asunto y terminar con esto de una vez. Y segundo, Blue se muestra algo calmada al encontrar a Rose en la Tierra. No se ve que la haya sorprendido. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿cómo sabían las diamantes que Steven se encontraba en la Tierra? Una explicación que se nos ocurre es que hayan capturado a las Off Colors y estas hayan terminado por revelar la ubicación de Steven, pues ellas eran las únicas que sabían sobre Steven y la Tierra, significando que Esmeralda o incluso las mismas diamantes las hayan capturado. Se nos revela que Diamante Azul es capaz de lanzar energía en diferentes formas. En este episodio podemos verla lanzándola en forma de bola y más adelante en múltiples proyectiles que salen de un mismo punto. Una vez más aparece Alejandrita, y lamentablemente no se enfrentó contra las diamantes. También podemos notar que por alguna razón, la apariencia de Alejandrita no cambió a pesar de que todas las gemas llevaban puesta ropa diferente, y justo en ese capítulo la ropa de Garnet fue distinta por esta misma razón. Los únicos cambios que tiene Alejandrita desde la última vez que la vimos en I Am My Mom es que los guantes superiores y las estrellas de sus rodillas son morados, pero esto parece más bien un error de animación. Al parecer, el aura de tristeza de Diamante Azul es tan poderosa que puede alterar emocionalmente a las gemas al punto de desfusionarlas. Sin embargo, no es tan poderosa para desfusionar a gemas que tienen un fuerte vínculo como el de Garnet. Cuando Alejandrita se desfusiona, no se puede ver la silueta de Rubí y Zafiro como había sucedido en las anteriores veces que se habían desfusionado y hasta en la desfusión de Sardonyx. Vemos que la aura de tristeza de Diamante Azul solo afecta a las gemas y no a los humanos, como Connie, algo que habíamos teorizado anteriormente en el episodio El Juicio. Sin embargo, más adelante, cuando Diamante Azul vuelve a usar este poder, inexplicablemente sí afecta a Connie. La única explicación que se nos ocurre es que en esta ocasión el aura de Diamante Azul fue más poderosa y los humanos tienen un poco más de resistencia a esta habilidad. Cuando Garnet confronta a Diamante Azul, la música de fondo cambia a una versión instrumental de Stronger Than You. You couldn't stop me 5,750 years ago, and you can't stop me now.
Gracias a la visión futura, Garnet supo que Lápiz iba a regresar tirándole el granero encima. Sin embargo, en algún futuro probable, Blue iba a esquivar el granero ya que daría 3 pasos a la derecha. Por esta razón, Garnet distrajo a Blue para evitar que diera esos pasos y por lo tanto, Lápiz pudiera dar el golpe. Lapislázuli regresa y no solamente eso, ella se considera una Crystal Gem y se une oficialmente al equipo. Seguramente Lápiz supo que las diamantes estaban atacando a las Crystal Gems porque lo vio con el orbe de observación ubicado en la base diamante, o tal vez desde la luna vio cuando las naves de las diamantes se dirigían a la Tierra. Recordemos que en el episodio Kindergarten Kid, Peridot mandó a la gema corrupta al granero, así que si Lápiz se la llevó con ella a la luna, entonces probablemente valió caca cuando se lo lanzó a Blue. A pesar de que el aura de tristeza de Blue afecta a todos, incluyendo a Connie que es una humana, Lápiz es la única gema que resiste ese sentimiento. No sabemos si Blue puede hacer que los demás sientan el mismo sufrimiento que ella tuvo por la muerte de Pink, o si ella los puede hacer sentir tan tristes como ella quiera, pero de cualquier forma, no se compara para nada con la tristeza y sufrimiento por el cual ha pasado Lápiz. Las gemas vuelven a usar las mejoras que Bismuto les dio en el capítulo del mismo nombre. Al parecer, las naves de las diamantes han sido destruidas y ya no funcionan, por lo que parece que las diamantes están atrapadas en la Tierra. Sin embargo, no creemos que sea tan difícil para las diamantes poder regresar a Homeworld, pues hay muchas formas en que lo podrían lograr. Podrían contactar el planeta hogar con sus naves si es que todavía funcionan sus comunicadores, o podrían reparar el portal que destruyó Garnet, o hasta podrían usar la nave de Pink Diamond que está enterrada en el desierto si es que todavía funciona y saben sobre ella. Otra cosa que no es explicada es si las perlas de las diamantes se encontraban en la nave y por lo tanto también se quedaron atrapadas en la Tierra, o si las diamantes llegaron solas a este planeta. Algo curioso es que Diamante Amarillo no recuerda a Peridot, pues probablemente ella trata con gemas que se parecen entre ellas todo el tiempo, algo que vimos insinuado en el episodio Mensaje Recibido, cuando Peridot se presenta y Yellow le pregunta cuál Peridot es. Parece que Diamante Amarillo es más rápida y fuerte que Azul, pues para su tamaño ella corrió muy rápido hacia Steven. Gracias al pisotón de Amarillo, Steven quedó inconsciente siendo capaz de usar un nuevo poder, que parece transportarlo a un plano diferente en donde puede comunicarse con la mente de las personas que están cerca de él. En este lugar se encuentra una especie de estatuas y en la cima de la cabeza está una proyección translúcida de lo que esa persona está haciendo en la vida real. Steven puede escuchar lo que las personas están diciendo en voz alta, así como sus pensamientos, y es capaz de interactuar con ellos si toca esta proyección mientras está hablando. Este parece ser un nuevo poder o una versión mejorada de la telepatía que Steven ha usado previamente con el Cluster y Malachite, en donde pudo entrar a su mente y platicar con ellos. Ahora que Lápiz y Peridot han sido pufiadas, es muy probable que cuando se reformen, su nuevo aspecto incluirá la estrella en su ropa, ya que ambas son oficialmente Crystal Gems. Cuando Perla dice que lo hace por ella y por él, es una clara referencia a la canción Do It For Her. El hecho de que Steven no puede escuchar la mente de Peridot ni de Lápiz en este plano, pudiera sugerir que las gemas no son conscientes cuando están encerradas en su gema. Sin embargo, en otros capítulos nos han demostrado que las gemas pueden decidir cuánto tiempo tardarse dentro de su gema, así como escoger su nuevo aspecto, como lo vimos en Steven el espadachín y Reformada, dando a entender que sí hay cierta conciencia dentro de la gema. Además, Steven fue capaz de comunicarse con el Cluster en Gem Drill cuando todavía no había tomado su forma física. Por lo tanto, nosotros creemos que las gemas sí son conscientes cuando se encuentran adentro de su gema, y Steven solamente puede comunicarse mentalmente con ellas de la misma forma como lo hizo con el Cluster y Malachite, pero no puede comunicarse con ellas si usa el poder nuevo de este episodio. Diamante Amarillo dice que sabía que Pink no podía controlar su propia colonia, pero cedió, y ahora ella es la culpable por lo que le pasó. Todo esto parece indicar que fue Yellow quien accedió y le dio la oportunidad a Pink de tener su propia colonia, como vimos que se lo estaba pidiendo Pink en Jungle Moon. Por lo tanto, en Homeworld ella es la responsable de que Pink haya muerto para ellas. Cuando Steven interactúa con las diamantes, Blue y Yellow reconocen esa sensación. No estamos muy seguros, pero es posible que anteriormente Pink se había comunicado de esta forma con las diamantes. Curiosamente, parece que Blue y Yellow son capaces de ver a Steven en ese plano y atacarlo con su aura. Esto parece dar a entender que hasta cierto punto, las diamantes también pueden acceder a este plano. De ser esto cierto, entonces significa que las diamantes también tienen los poderes mentales que Steven ha manifestado, y de hecho puede que este sea el origen de la corrupción, pues Garnet mencionó en el episodio Monster Reunion que el daño de las diamantes fue un daño mental en vez de físico.
Steven es capaz de proyectar un aura rosada, el cual las diamantes la reconocen como el aura de Pink. Esto confirma que todas las diamantes tienen un aura particular. El aura de diamante azul parece tener forma de agua y es capaz de extenderla para hacer sentir triste a los demás. La aura de diamante amarillo parece ser como de electricidad y hasta el momento solo la ha usado para quitar la forma física de otras gemas. Y el aura de diamante blanco solo ha aparecido en Your Mother and Mine y parece tener forma de luz. Y el episodio termina con las diamantes descubriendo que Pink sigue con vida. Pero hablaremos sobre esto, la nueva promo que salió y especulaciones de los próximos episodios en otro video que subiremos en los próximos días. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Reunited. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. Pues estos capítulos estuvieron muy buenos, la verdad nos llenaron de hype, pero estamos muy cansados, así que ya nos vamos a dormir. Sí chicos, también recuerden visitar nuestro blog de Amino para que se ganen un Funko de Diamante Rosa y de Garnet. Ahora sí nos vamos chicos, los queremos. Adiós.